Planeta Fútbol. Muy buenas noches. Acaba de terminar el partido de Chicó y ya estamos con ustedes abriendo este nuevo ciclo de Planeta Fútbol. Se fue Juan José Peláez y lo despedimos, ¿no? Con tristeza y lo extrañamos. Aunque ahora está haciendo las cosas muy bien en el Deportivo Independiente Medellín, ya ganó su clásico, volvió a respirar, le venden jugadores, se los cambian, pero él sigue trabajando en procura de un bienestar del equipo antioqueño, que mañana jugará un partido decisivo por Copa frente a Independiente Santa Fe con muchas bajas. Nosotros, cuando se despidió Juan José, le dijimos, y ustedes deben recordarlo, que le deseamos la mejor de las suertes, que tranquilo, que el día que las cosas no funcionaran, aquí estaría su puesto, pero que igual lo íbamos a reemplazar, porque es lógico, el programa es para 3. Pero como ahora está de moda felices los 4, si él llegara mañana a tener alguna dificultad en el Deportivo Independiente de Medellín, profesor Peláez, no hay problema, aquí le armamos un sitio, porque de todas maneras lo reemplazamos, y no crea, lo reemplazamos muy bien, y por eso debe estar usted absolutamente satisfecho. A partir de hoy nos acompañará don Fernando Niembro. Yo no necesito presentar a Fernando, primero porque no tengo sino 5 minutos de programa, y para presentar a Fernando me podría demorar unas 3 horas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar porque es una cara conocida, no solamente en Colombia, sino en el continente y en el mundo. Sí, para nosotros es un privilegio, aparte de lo que él representa, tenerlo, porque es la primera vez que Fernando abandona los medios argentinos para trabajar con un canal de otro país. Y ese no es un dato menor. Por lo tanto, es un subrayado que simplemente pues lo pongo quizá como cabeza de proa en este inicio de este ciclo de 6 programas. Fernando, bienvenido, un placer para nosotros tenerlo. Bueno, un gustazo, realmente es un placer para mí, es una gran satisfacción, el privilegio es mío de poder estar aquí en un país que conozco mucho, que hace tanto tiempo vengo y que tengo el honor de participar contigo, con Farid, al que conozco de su paso por Buenos Aires y de tantos otros lugares que nos hemos encontrado. Es para mí una satisfacción seguir comentando de fútbol, hablando sobre estas historias y estar en un sitio que es como mi casa. Yo pido que me respeten esto que digo, porque vengo a Colombia desde hace más de 25 años y charlaba con algunos amigos jóvenes hace un tiempo, hace algunas horas, y me preguntaban qué ciudades conocía. Y yo les digo, dime qué ciudad no conozco de Colombia. Eso no me hace colombiano de ninguna manera, pero sí en el afecto, y muchas gracias por haberme invitado a participar de estos programas. Ni más faltaba, los agradecidos somos nosotros. Bueno, eso es tan cierto que dentro de su colección tiene hasta camisetas del Chicó. Ahora que estaba viendo a Chicó, nos recordaba a Fernando que tenía la camiseta con la que Chicó salió campeón hace rato, ¿no? O con la que jugó los primeros partidos del campeonato profesional colombiano. Se le hicieron llegar a Buenos Aires, ¿no? Llegaron a Buenos Aires, al canal en el que yo trabajo por allí, y me hicieron ese honor de entregarme una camiseta muy parecida a la de Croacia en aquel momento. Lo que cambiaba en lugar del blanco era negro y rojo. Me la regalaron sus dirigentes. Estaban haciendo una campaña de exploración del resto de América, tratando de reunirse con dirigentes argentinos, porque ellos hacían un ingreso al fútbol importante, al fútbol más reconocido de Colombia, y querían tener una estructura de un gran equipo. Ese era el entusiasmo, y veo que lo han logrado, ¿no? Sí, lograron no solamente salir campeones de la A, sino que tuvieron pues los avatares de todos los que compiten, que en cualquier momento una mala temporada o 2 malas temporadas o 3 malas temporadas, dependiendo de cómo se maneje o el descenso directo o el promedio, y te puedes ir a la B. Eso le pasó en Colombia al América, por ejemplo. En Argentina le pasó a River. A River, ¿no? A todos, a San todos los Lorenzo, grandes menos Boca, ¿no? a Independiente y a Racing. Desafortunadamente. Yo, Farid, buenas noches. Carlos. Me da pena inicialmente No, pues ni más saberle... faltaba, ¿no? ni más faltaba, totalmente entendible. Para mí esto es una ocasión muy especial porque pues esta es una función, y lo diríamos entre comillas, nueva para mí ahora como exjugador, pero durante jugador yo creo que estoy ante las 2 personas que me dieron la oportunidad de, siendo jugador, poder trabajar en la televisión. Con Carlos hice por primera vez la Copa América del 99 y luego hicimos el Mundial de Corea y Japón en el 2002. Y con Fernando tuve el honor de ser partícipe en ese famoso programa del equipo de primera, donde había un referente de cada club.
y alcancé a estar casi más de 3, 4 años, así que el honor es mío estar con ustedes dos y a Fernando pues la deferencia de haberse tomado la molestia de haber aceptado esa invitación que a nosotros nos enorgullece y obviamente nos pone felices de tenerlo acá. Sí, me hizo acordar de ese episodio. Esa fue la Copa América de Paraguay. Argentina dirigido por Bielsa. Fue el famoso partido de los penaltis, claro, malogrados de Palermo. Los tres. El frío que hacía Carlos, ¿no? La selección nuestra la dirigía Javier Álvarez. Y nosotros estamos concentrados en el Hotel Cecilia, un hotel, digo yo cosmopolita porque pues hasta unas ratas de este tamaño había. Epa. Sí, ratones. Epa. Se paseaban. Usted sabe que esa palabra allí en la Argentina es como para algunos empiecen a tocarse algunas partes que no se pueden mostrar, ¿no? Que no sé, sí. Es una palabra de las prohibidas, Sí, digamos. en todo caso, estos roedores, para no alterar nada, pues hacían parte de lo cosmopolita del hotel. Y nosotros hacíamos los programas en la terraza. En la terraza había una piscina. Obviamente no se bañaba nadie porque era una época de pingüinos, hacía muchísimo frío. Y ahí con Farid hacíamos los programas para RCN. Hacíamos los programas para RCN, fue su primera incursión. Y el Mundial de Corea y Japón, teníamos todo listo para viajar y 8 días antes nos dijeron, hay que hacerlo desde aquí. Y claro, el cambio de horario, 3 de la mañana, nosotros casi que dormíamos aquí en el canal para hacer los partidos. Esas fueron las primeras incursiones. Y me acuerdo que en el equipo de primera, alguna vez Fernando me invitó en el Mundial de Francia 98. Bueno, tenía... ¿Quiénes estaban? Creo que Peckerman estaba ahí también. Estaba Peckerman, estaba Carlos Vilardo, Canigia, Navarro Montoya, Francescoli, el Bambino Veira. El cabezón Ruggeri, ¿no? Oscar Ruggeri. De vez en cuando Maradona, cuando pasaba por Argentina o jugaba, Farid, las más grandes figuras de... Bueno, fue un programa de tanto rating que compitió con los otros, con los que tenían la habitualidad de hablar de otros temas, teleteatros, y este programa que iba los lunes a la noche terminaba ganando todos los ratings. Era terrible la polémica que se abría, la discusión. No buscábamos eso, pero era tan rico lo que teníamos allí. Estaba Jorge Burruchaga también, que fue el autor del gol argentino en el Mundial de México. Eran sabios. Yo aprendí mucho de todos ellos. El Bambino Veira. Aprendí primero a morderme los labios. ¿Puedo contarte una pequeña anécdota? McAllister, que hoy es secretario de Deportes el Colorado McAllister. Cierta vez la discusión se puso tan feroz, tan brava, porque el jugador tiene con el periodista esa adversión propia de el que opina sin haber jugado y critica a aquel que ha jugado toda la vida y que tiene muchísimo vestuario. Pero cuando nos necesitan nos buscan, ¿no? No, seguro. Estoy leyendo un libro de Alex Ferguson que dice que de quienes aprendió liderazgo. Hoy a la vejez viruela, de los que aprendió es de los periodistas. Y hace unas referencias a ello. Entonces, en pleno programa, en pleno fragor de la batalla, y discutíamos, y le dije, le pego una piña a este. Estuve a punto de perder el control. Piña, perdón, Fernando, es un puñetazo. Trompada, una trompada. Es decir, era tal, supe controlarme, supe contenerme, lo miré. Después tuvimos que ir a tomar un café largo, porque habíamos emprendido una lucha personal. Y todo tenía que ver con un tema dialéctico, ¿sí? Filosófico, futbolístico, si es que se puede llevar la filosofía a lo futbolístico. Era de tal tamaño aquel programa que me sirvió como experiencia para darme cuenta que debía aprender, que en definitiva yo era el conductor y tenía que pasarle a ellos que eran los que más sabían, pero siempre, no sé si existe hoy todavía Farid, si el jugador de fútbol... Bueno, en la Argentina sí, quiero decirles que el seleccionado argentino le ha prohibido a los jugadores hacerle reportajes. Hay un boicot del equipo argentino para con los periodistas que se mantienen. A mí me causaba gracia cuando hoy hablaba con la Argentina porque dice que lo van a levantar si mañana le ganan a Uruguay. Y yo pregunté, si empatan y pierden, ¿qué pasa? Me imagino que seguirán con el enojo, porque siempre cuando pierden, a veces los jugadores responsabilizan a los periodistas de las cosas que pasan. Suele pasar en todas partes. Hoy sigue pasando eso, el jugador tiene con el periodista aquello de... El periodista no jugó y entonces no entiende. Fernando, yo creo que eso hace también parte en su momento de la inmadurez del jugador, porque a título personal en algún momento
caí en ese camino. Yo creo que las distancias entre el periodista y el jugador hoy en día se han disminuido, hay mucha más, no solamente madurez, sino hay mucha más cultura general, tanto en el jugador como en el periodista. Entonces eso hace que hayan limado tanta aspereza y que haya un acercamiento. Yo creo que hoy en día el jugador y con el periodista es más amigo, no hay una brecha tan grande, especialmente estoy hablando pues lo que nos manejamos en el medio colombiano y sobre todo con el tema de la selección. La selección se maneja diferente, la selección solamente se maneja a través de ruedas de prensa, de conferencias de prensa, no hay entrevistas individuales. Pero creo que en ese aspecto se ha madurado. Pero perdón, aquí yo sí quiero hacer una pregunta. ¿Por qué hay técnicos a los que les da temor hablar cara a cara? Decir, contar. No sé si decir o contar, sino confrontar. Hablemos de fútbol. Sí. Es decir, si nosotros nos sentamos aquí a hablar de fútbol, Bien. ¿verdad? ¿Por qué razón el técnico a veces huye, ¿no? Pone una barrera, impide que tú puedas confrontar. Venga, sentémonos, hablemos de por qué juega este, por qué no juega, por qué trabajamos así, por qué no trabajamos, por qué Aquí ponen, le por qué voy no a dar ponen. la derecha a los jugadores y a los entrenadores. A ver. Porque creo que ellos muchas veces se ven invadidos en el terreno personal. Entonces, no hay nada peor para ellos o para nosotros que nos invadan en el terreno personal. Yo siempre he hecho de mi carrera un culto a aquello de la vida privada es de los jugadores, después tendrán que responder en la calle. No me interesa si salen, si se casan, si no se casan, si tienen amigos, si no tienen amigos. Esa no es mi parte para comentar. Sí, lo que pasa en el terreno de juego. Ahora, hay un periodismo amarillista sí. que sí le interesa. Sí. El jugador entonces se pone en guardia y el entrenador también. No, y eso me parece bien. Y te quita toda posibilidad. Pero eso me parece ¿Qué bien, hace? pero los interlocutores, Fernando, ¿Pero qué hace? sí pueden Igual. ser futboleros. Lo que pasa es que iguala. El técnico o el jugador igual, dice, son todos iguales, porque esto que está pasando con la selección argentina, que produce un boicot para con la prensa, es porque un periodista, uno solo, dijo de un determinado jugador algo de su vida privada, que consumía una determinada cosa. Sí, No, sí, Entonces, del eso fue un Pocho a la vez. escándalo. De la Bessi, sí. El periodista todavía se mantiene en esa tesitura. Los jugadores o el jugador no le hizo ningún juicio como había amenazado, pero se presentó Messi con el resto de los jugadores y se dijeron, no charlamos más con ninguno de los periodistas. Una posición injusta, sin razones, sin sentido, pero que uno entiende teniendo en cuenta todo aquello, que hay parte de la vida privada, o para algunos parte y para mí toda, que no debe inmiscuirse en estos temas. No, eso está claro, eso está claro. Pero ¿por qué no confrontamos de fútbol? Sí. Es decir, ¿por qué los técnicos le huyen, ¿no?, a discutir ciertos temas futboleros, ¿no? ¿Por qué no nos sentamos cara a cara y discutimos por qué jugamos así? ¿Por qué trabajamos así? ¿Por qué nos movemos así? ¿Por qué no preparamos este partido así? ¿Verdad? Eso es válido. A usted, Fernando, seguramente, como tiene esa forma de operar y todo el mundo lo sabe, pues los técnicos saben que usted no obra en temas personales. Entonces, con usted se podrían sentar a hablar de temas futbolísticos. ¿Estamos? Esto se relaciona exactamente con aquello que hacen los entrenadores habitualmente, que es, en la Argentina por lo menos, cerrar los entrenamientos y no dejar ver cómo practican, que es una enseñanza para el periodista, porque el periodista no todo lo sabe, y vuelvo a repetir, el periodista no viene muchas veces, en la mayoría de los casos, de una escuela futbolística. Aprendió, conoció, investigó, se instruyó, pero no es alguien que tiene un vestuario. Entonces, ¿qué mejor que ver un entrenamiento? A mí me parece que lo hacen, esto de ocultarse y de no discutir, porque después tienen que contrastarlo con lo real, con el hecho de todos los días, con el jugar. Entonces te pueden decir una cosa, o la esconden esa cosa, y entonces después tienen una excusa para explicarte. Pero también ¿Sí? te puedes encontrar con alguien que no tiene nada que decir. Puede ser. Carlos, Porque de Cada eso vez, también, cada de vez eso pasa también menos, hay, ¿no? No, Cada vez pasa menos. Desde ese punto de vista, yo creo que el hecho de hacer una rueda de prensa también protege tanto al jugador como al técnico. Ahora, Carlos, hay que entender una cosa, ¿no? Que hay algún entrenador, como usted dice, que quizá pueda hablar con fulano, con Perencejo y con Pepito, pero no quiere hablar con los otros. Y entrar a darle entrevistas a unos
y a otros no, sería ya entrar en una polémica y en un problema que va a agravar muchísimo más. Si se tiene personalidad hay que asumirlo. Sí, pero además hace parte de la profesión. Sí, pero el modus operandi que en este caso José ha tomado desde el momento en que asumió la Selección Colombia fue ruedas de prensa son absolutamente inútiles las conferencias de prensa. Y de ahí no se ha salido, ¿no? Entonces, además atemporales, hablan de algo que pudo haber pasado hace 6 meses, que tú pones esa respuesta o esa entrevista, Fernando Farid, en 6 meses más y es como si fuera de hoy. Exacto. No. El periodista lo que no debe permitirse es renunciar al diálogo. Que hagan los entrenadores lo que quieran, los jugadores también. Quieren llamar a conferencias de prensa, son inútiles, inocuas, vagas, generales, amplísimas, no tienen ningún valor, salvo algún hecho trascendente que jamás pasa en esas conferencias de prensa. Pero el periodista como tal sabe que un reportaje lo tiene que llevar si dialoga, si puede repreguntar. En las conferencias de prensa no se puede repreguntar. Entonces pierde valor la tarea periodística. Y hay temor también, por algún lado hay temor. Temor por aquello de... Si yo le cuento a Carlos Antonio Vélez lo que estoy haciendo y después no me sale, ¿cómo me excuso después? No, está bien. Pero también es cierto que hay lugares en los que se planifican más las conferencias de prensa que los partidos de fútbol. Ah, porque tienen los famosos tiracentros ahí. Sí, claro, tienen, ¿no? Claro. Tienen los, como se llama en el arte del toreo, tienen los colocados o el bateador designado en el béisbol. No, tienen 2 o 3 tipos que preguntan lo que conviene preguntar y arman y preparan eso. Ese tipo de sainetes, yo estoy absolutamente de acuerdo con usted, esos sainetes no van. El que quiera comer de eso, coma de eso. Yo personalmente no como de conferencia de prensa. Me parece que el tete a tete, nos miramos a la cara, nos miramos a los ojos y nos decimos los que nos tenemos que decir y punto. Y yo creo que eso es mejor. Ahora, hay un tema que sí tiene que ver, y en eso hemos hablado estos días, Fer, que el jugador de fútbol, este es un caso excepcional. Este es un hombre con educación, con una ubicación social y económica, es de una familia pudiente, educado, con academia, pero no todo. El jugador de fútbol es producto de una sociedad emergente. Y nosotros le estamos pidiendo a ese jugador de fútbol, Vidal, hoy el caso de Vidal, sí, ¿no? Entonces, cuando uno se encuentra el caso de Vidal, empieza a recorrer en el pasado de Vidal. Seguramente eso no lo hace un hombre que ha tenido academia, como el señor, un hogar formado, etcétera, pero alguien que tuvo dificultades, problemas económicos, de estudio, de formación, a veces no conocen al padre, no conocen la madre, no saben qué es el hogar, etcétera, y nosotros les estamos pidiendo que se comporten como unos dandies. Para mí eso sirve, esa formación, ese crecimiento, sirve como atenuante ante determinadas situaciones que se plantean. Y ellos no son los responsables. Me parece que cuando crecieron, los clubes no le dieron la formación ni la contención. Hoy creo que hay mucha más preocupación por parte de los clubes de darle contención a los juveniles con tareas de psicología, de recursos humanos. Ha aparecido la neurociencia para entender el espíritu, el alma. El coaching. El coaching. Bien. Y también... no solo la dirigencia, sino también aquellos entrenadores que eran muy elementales, que no formaban, que juntaban 11 contra 11 y les decían con una pelota jueguen. Hoy me parece que hay una preocupación mayor porque cada jugador que aparece en una primera división es una mercadería que hay que vender. Entonces, esa mercadería que hay que vender no solo hay que venderla aquí. Lamento que se los trate de esa forma. Estamos viviendo en la Argentina un problema con el centro delantero de River, Alario, al cual River le niega la posibilidad de irse a jugar a Alemania, tratándolo como una mercadería. No, usted es mío, de ninguna forma, cuando River ha puesto cláusulas que él se puede ir. Entonces, si se lo educa, si se lo protege, si se lo cuida, si se le dan otros valores, si se le entienden, si entienden los dirigentes y también los entrenadores que los valores son principales, mucho más principales que saberle pegar a la pelota, nos vamos a encontrar con un mundo absolutamente distinto, diferente, porque cuando al jugador le entras y le entras de manera leal,
El jugador te responde. Te digo esto por mi experiencia de haber tenido una mesa durante 5 años de jugadores de fútbol y entrenadores, permanentemente. Y nos llevábamos bien, salvo este incidente que conté, claro, que fue producto de un arrebato juvenil del que realmente me arrepiento muchísimo. No, y es muy bueno que ellos también vean cómo trabajamos nosotros. Farid, me imagino que ya sabe muchas cosas que cuando era jugador de fútbol no sabía de nuestro oficio. Claro. A mí alguna vez Julio Comesaña me lo dijo. Con Julio compartí el Mundial de Sudáfrica, como compartí con Lillo, como compartí con Osorio, con el profesor Peláez, ¿verdad? Con toda esta gente. Y sí, nosotros somos los que más nos alimentamos de ellos porque ellos tienen el vestuario, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero ellos también conocen, ¿no? ¿Qué sentimos? ¿Cómo es nuestro oficio? ¿Para qué sirve? ¿No? ¿A dónde apuntamos? Porque la gente tiene, lamentablemente, y ahora con este tema de las redes sociales, la facilidad de suponer qué es lo que tú crees. Entonces todo el mundo dice, ah, no, es que lo dice porque esto, ¿no? Todo el mundo se cree con libertad de saber, además, con absoluta certeza, qué es lo que tú estás pensando cuando estás diciendo algo. Eso es muy particular. Yo generalmente, cuando comenzó este tema de las redes sociales, iba a buscar en ellas qué era lo que yo estaba pensando, porque ahí decían qué era lo que yo estaba pensando. Ahora, pues ya, no volví a leer eso, no me interesa. Pero... ¿Puedo decir una grosería? Todas. Para mí son muy importantes las redes sociales, pero son una cloaca. Total. Sí, yo lamento muchísimo tener que decir esto sabiendo que es un vehículo de información fantástico, fabuloso. Bien usado. Bien usado. Pero se ha llegado a una degradación tal... Bueno, yo no tengo ni red... hay varias con mi nombre. No tengo red de Twitter, ni red de Facebook, ni Instagram, ni página, nada. Me he negado y la verdad que me arrepiento de haberme negado, pero no quiero entrar en ese mundo, no quiero nadar en esa porquería, porque la respuesta, ante 2 respuestas inteligentes que permiten un diálogo fluido, vienen 10 agravios. Y el agravio porque sí, no tiene ningún sentido. No le resulta ni al que lo agravia ni al que agravia. De acuerdo. Sí, no tiene sentido. Yo creo que ese tema es un punto importante, el tema de cómo hoy en día rodean al jugador, así, se convierte cada día en un tema mucho más integral. Lo que decía Fernando, antes era prepararlo para patear un balón, meterlo dentro de un arco y se acabó. Hoy en día no, hoy en día hay desde la parte fisiológica, desde la parte alimenticia, desde la parte psicológica, de la parte de asesoramiento financiero. Entonces creo que esa madurez... hay un club argentino que incorporó al cuerpo técnico un abogado. Bueno, eso me parece fantástico porque el jugador tiene que ocuparse no solamente entrenar y jugar, pero no se tiene que desentender de lo que pasa a su alrededor. Entonces, siempre me hacen la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la selección fantástica que tuvimos en el Mundial del 94 y la que fue a Brasil 2014? Compararlos futbolísticamente sería muy injusto porque a nivel de talento me parece que no sería conveniente hablar de un más o menos talento, pero el tema de madurez creo que fue o ha sido la clave, y eso ha sido una parte fundamental de que estos chicos desde tan jóvenes se han ido a Europa y han crecido, su entorno familiar ha crecido alrededor de ellos, y eso creo que ha hecho la gran diferencia. Sí, yo creo que ahí está, que esta generación come, duerme y vive en Europa, ¿no? La entrenan y es europea. La de antes vivía en el entorno y el entorno es tóxico. Estamos hablando del grupo de élite, el del seleccionado, ¿no? El del seleccionado. Ustedes me permiten, a continuación vamos con una sección autostop, recorriendo caminos a tu lado. ¿Está pensando comprar Renault nuevo? Descubra los autos disponibles en AutoStock. Somos AutoStock. Bueno, ya hicimos nuestro rondo, ¿no? Hicimos el rondo, aquí le dicen el bobito, que es para calentar. Ya calentamos, ya. Muy bien. Ahora entremos en materia. Ha salido una versión reciente, muy reciente, periodística, según la cual Patricio Camps, que es uno de los tantos asistentes que tiene nuestro DT, ha manifestado que James Rodríguez no está descartado para jugar contra Venezuela. A ver, aquí hay unas cosas que yo no entiendo, porque el Bayern ha dicho que no autoriza que el jugador actúe contra Venezuela.
y que el partido contra Brasil depende de su evolución, porque vale la pena recordar que él se lesionó el 1 de agosto y no ha tocado todavía la pelota. Una cosa es entrenar, como lo vieron ayer, y otra cosa es ya el contacto, la dinámica del juego, ¿no? Y ya salir el adversario a trancar una pelota y en fin. Yo no sé hasta qué punto eso sea responsable, ¿no? Detalle, observación. Escuché a partir de esta especulación que se hace que el Bayern Múnich dio un comunicado, pero que ese comunicado no fue enviado a la Federación Colombiana de Fútbol. Entonces, si bien por la red pública todo el mundo está enterado que el Bayern Múnich le ha dicho a los colombianos, James no puede jugar el primer partido, me dicen, esto habría que corroborarlo con las autoridades de la Federación Colombiana, que como ellos no recibieron un comunicado oficial, no van a hacerse cargo del comunicado del Bayern Múnich. Y entonces habilitarían, si está en condiciones y si el técnico lo dispone, a jugar a James. Pero a ver, Fernando, allá estuvo el técnico, hasta la semana pasada. Estuvo negociando él el préstamo del jugador, ¿no? Entonces, yo me imagino que si evidentemente se presentó lo que usted dice, también hay que pensar que se pudo haber dado la conversación directa con el técnico. Y los alemanes son los alemanes. Ahora, ¿qué pasa? Yo no me imagino un alemán pensando como nosotros. Los alemanes son cuadriculados, derechos, claros. El señor va en estas y estas condiciones. Y si tú lo traes es porque aceptaste esas condiciones. Es que a mí me preocupa, ¿sabe por qué, Fernando? Sí. Porque gran parte de los problemas que tuvo James, y eso lo sabe Farid, en el Real Madrid, fue precisamente por esto. Él, en octubre del 2015 y octubre del 2016, preciso octubre, ¿no? Se lesionó en ambos casos. En la primera, el técnico nuestro se fue para Madrid, se metió allá, forzó, ¿no? Forzó que él hiciera unas pruebas y se lesionó. Y una molestia que tenía para 30 días se convirtió en 60. Y ya Rafa Benítez se molestó. Y un año después lo hicieron venir, recorrer 20 y pico de mil kilómetros, lo llevaron a Asunción y no jugó un solo minuto y desde Asunción lo devolvieron. Y usted sabe por experiencia, y Farid porque le ha sucedido seguramente, que esa incomodidad del avión así venga en primera clase, pues no es lo mismo que estarse recuperando al lado del médico con un fisioterapeuta, qué sé yo, eso es distinto. Yo tengo un respeto muy grande por esta nueva generación de dirigentes alemanes. Hay algunas excepciones, porque vos nombraste el Bayern Múnich. El presidente del Bayern Múnich es Uri Hoeneß. Sí, correcto. Volvió a ser presidente del Bayern Múnich hace pocos meses. Estuvo 4 años detenido por fraude. Es decir, que los alemanes son como casi todos en el mundo, dirigentes que tienen una palabra corta, que rápidamente quitan. Lo estamos viviendo en la Argentina con este tema del Bayer Leverkusen, llevándose un jugador de golpe inesperadamente en poco tiempo. Quizá dentro de toda la regla, digamos administrativa, pero no ética. El mal ejemplo árabe. Entonces, digo, es cierto, los alemanes han dicho, miren, para nosotros no debe jugar el primer partido, lo tratamos de preservar. Y los colombianos que están en la federación dicen, miren, a nosotros no nos comunicaron nada, salvo este diálogo que para mí es secreto entre Pekerman y los técnicos alemanes con Ancelotti, en los que le habrá recomendado, mirá, no me lo pongas en este primer partido, tené cuidado, yo lo necesito. Cuando llegan aquí, lo ven entrenarse y dice, está bien, ¿a nosotros nos comunicaron algo? No, nada, no nos comunicaron nada. Ponelo. Y también se puede dar de que sí nos comunicaron, pero hagamos de cuenta que no nos comunicaron. En un mundo de pícaros. Sí. En un mundo de pícaros no está mal. Pero en este caso, yo conociendo pues obviamente a José, el modus operandi de José, hablo de José, ¿no? Que estuvo allá, que se tomó la molestia de ir allá, de hablar. Y yo creo que todo esto ha sido también una experiencia con respecto a los errores que se pudieron haber cometido en el pasado con el tema del Real Madrid. Y como lo dice Fernando, ¿no? Hay un tema de un acuerdo, un diálogo que hubo entre José y Ancelotti y la gente del Bayern Múnich, que solamente José lo sabe y que seguramente lo va a cumplir, porque pues un tipo de palabras, un tipo que no va a arriesgar ni la continuidad física, ni la salud física, ni va a generar un conflicto en un jugador donde necesitamos que esté bien, que está llegando un club que todavía no ha debutado oficialmente. Independiente de que haya o no haya un comunicado oficial, creo que al final del día, haciendo buen uso del criterio,
José va a decidir qué es lo que más le va a convenir. Creo que a James, independiente de la selección o del Bayern Múnich, yo creo que a James en este momento, James como ser humano, como profesional, como jugador, es sumamente importante para todos, para nosotros como país, no solamente futbolero, como país en general, que nuestra figura máxima arranque con pie derecho en el Bayern Múnich. ¿Puedo hablarte de la rigurosidad alemana? Yo digo que respeto mucho a esta nueva dirigencia alemana, política, económica, deportiva. Acaba de darse un hecho en la Fórmula 1. En una de las últimas carreras, en el equipo Mercedes-Benz, que es un equipo alemán, Hamilton en un momento determinado venía por detrás de Bottas para alcanzar a las Ferraris y le dice Hamilton, déjame pasar, yo tengo coche para llegar a alcanzarlos. Y Bottas le dice sí. El jefe del cuerpo técnico del equipo Mercedes-Benz dice sí, que pase. Cuando estaban llegando, no alcanzaba Hamilton. Y le dijo, si yo te paso y no los alcanzo, te devuelvo el lugar. Eran 3 puntos más. ¿Qué hizo Hamilton? Un inglés. Dijo, no llego, vuelvo atrás, lo dejó pasar. ¿Qué dijo el director técnico del equipo alemán, del equipo Mercedes? Este está loco lo que está haciendo. No debió respetar la palabra. Eso lo dijo el director técnico del equipo Mercedes. Debió quedarse tercero a pesar de haberle prometido a Bottas que le iba a devolver el lugar. Es decir, que en todos lados, como decía mi abuelita, se cuecen habas. ¿Sí? Y todos acomodan lo reglamentario de acuerdo con las necesidades. Está enojadísimo este director técnico porque dice, mirá si perdemos el Campeonato Mundial de Fórmula 1 por esta cuestión, por estos 3 puntos que él, como le había prometido a Bottas, se lo devolvió. Y si lo necesitamos, había que hacer trampas con nuestra promesa. Bueno, por eso, Fernando, entonces el mundo, Farid, está como está. Sí. En nuestra época, sí, la palabra, ¿no? Firmar, no. Yo le digo que sí, y es sí. Le digo que no, es no. Es que no, los intereses comerciales hoy juegan. Sí, sí, los intereses comerciales. Pero, hombre, es como el caso este del TAS. Yo quiero que escuchemos primero lo de Patricio Camps, que ahí está la nota, y después retomo para hablar del TAS, porque el TAS también fue una invitación de una gavilla de equipos sudamericanos, lamentablemente con intervención colombiana, que era el que menos velas tenía en ese entierro, porque estoy absolutamente seguro de que a Colombia le da igual que Bolivia se quede con los puntos, o que Perú se quede con los puntos, o que Chile se quede con los puntos. Era el menos afectado. El más afectado era Argentina, por ejemplo, ¿cierto? Pero entonces esa gavilla invita a que se viole un reglamento, a que se viole una norma, a que se asalte, como si fuéramos bucaneros, ¿no? Tirar una tabla y al abordaje, toda una institucionalidad, ¿no? Es una cosa aberrante, a mí me parecía eso aberrante, escuchar que Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay hacen una gavilla y se presentan ante 3 señores con toga y birrete, ¿no? A decirles, no le paren bolas al reglamento, hagamos esto porque es que somos 7 los interesados en esto, una vergüenza. Afortunadamente todavía hay gente que respeta las normas, ¿cierto? Y hoy el TAS dejó las cosas como estaban, y como en el pasado ya se había sentado jurisprudencia, había doctrina al respecto, y no tenía por qué ni siquiera discutirse este asunto ni en La Haya ni en ninguna parte del mundo. Pero de ese tema lo vamos a hablar después de que escuchemos a Patricio Camps. ¿Cómo estás, James, profe? Está bien, está trabajando bien, estamos contentos. ¿Podría ser tenido en cuenta para el partido? Está evolucionando como queríamos, así que estamos a la espera de que los días vayan sumando minutos y buen rendimiento. Bueno, tampoco me parece que esta sea una afirmación contundente. Me parece que no. Es un juego de palabras como cualquier entrenador para mandar un mensaje a Venezuela, sí, diciendo hay o no hay posibilidad. Eso es otra cosa que tengo que decir, ¿no? Que no se les olvide que el rival es Venezuela. ¿Y qué quiero decir con eso? Que es el último. Es el último. Es el último. Aquí se asustan con Venezuela, Fernando, porque nos pasamos 5 años perdiendo con ellos. Y le voy a decir por qué perdíamos con ellos. Porque aquí, en este país, estaban convencidos, y digo estaban porque no era mi caso, ¿no?, que el clásico de Colombia era con Argentina. Colombia-Argentina, el clásico. Colombia-Brasil, el clásico. No, el clásico de ustedes es con Uruguay y con Brasil. Brasil no tiene clásicos con Colombia, Argentina no tiene clásicos con Colombia. Entonces nosotros estamos convencidos de eso cuando nuestro clásico es con Venezuela. Entonces nunca respetamos a Venezuela. El día que respetamos a Venezuela por obligación, ese día le ganamos. Y hoy
No es el Venezuela de Guerra, ni de Vizcarrondo, ni de Seijas, ni de Micu, ni de Arango, ni del Maestrico González. No, este es un Venezuela, ¿no?, que además ni es la sub-20 ni es un equipo de mayores, y que solamente ha ganado un partido en la eliminatoria. No, pues qué miedo, un partido en la eliminatoria, le ganó a Bolivia. Y usted dice que es fácil, que va a Colombia allá y gana. No, yo lo que digo es que no hagamos gigante al enano. Respetemos dentro de la medida de lo normal, pero no empecemos a buscar, ¿no?, orificios en donde meternos, cavernas para justificar mañana. No, nosotros tenemos la obligación de ganar este partido. Fernando, si nosotros no le ganamos a Venezuela, entonces ¿aspiramos a qué? ¿A qué aspiramos? Si yo tengo que traer alguna tranquilidad de Argentina, no es ninguna novedad, ustedes ven el fútbol argentino permanentemente, saben por todos los periodistas colombianos cuál es la actividad de los jugadores, especialmente que están en el seleccionado, que son de Boca Juniors. Si tengo que traer una tranquilidad, es que tanto Cardona como Fabra como Barrios están jugando en altísimo nivel. No sé si el entrenador los pondrá. Viajé con ellos y viajaron tranquilos, arropados por el público argentino en el aeropuerto, que los tiene ya como ídolos cada vez que llega un colombiano. Provoca conmoción en la Argentina, Farid lo sabe. Hay un respeto inmenso por los jugadores colombianos en la Argentina, muchos porque han hasta cambiado las formas y las maneras de relacionarse del jugador argentino con la prensa y con el mundo, con el medio ambiente. Los colombianos trajeron otra forma, otra cultura, otra manera, y son respetadísimos por ello. Estos chicos, algo introvertidos los tres, también venían con mucha tranquilidad, pero los tres están jugando bien. Y si Falcao está metiendo goles, no sé si James va a jugar, es cierto que nadie puede predecir antes qué va a pasar, pero plantel por plantel, por favor, Colombia tiene que ganar. Además, Fer, le voy a decir algo más. Es la realidad nuestra, y yo sé que Farid está, pues obviamente, en las antípodas al respecto. Nosotros, equipo no tenemos. Nosotros tenemos las individualidades que están respondiendo, ¿no? Entonces, encontramos que hay un montón de jugadores dulces. Yo, por ejemplo, pondría a los del estado de gracia. Usted cita 3. Estado de gracia. Yo pondría a Chará, está en estado de gracia, Chará. Lo que agarra lo mete. Además está jugando bien. Eso es innegable. Falcao. O sea, hoy no tengo equipo. Siempre la misma disculpa, no hay tiempo para trabajar, lo que quieras. Bueno, hemos dependido de las individualidades. Echémosle mano a los que están en estado de gracia. El dilema de siempre, ¿no? Gracia. El dilema de siempre. Juega el que tiene una historia en la selección y por eso hay que respetarle el lugar, o juegan estos partidos el que está mejor en el campeonato. Tendría que ser ¿Qué lógico. hizo el técnico argentino? Lo convocó a Benedetto, al goleador. Claro. No sé si jugará o no, pero el goleador del campeonato está allí y por día aparece contra Uruguay. Porque eso no hay que cortarlo. ¿Cuál es tu idea con respecto a eso, Farid? No, yo creo que en este momento, agarrando un poco todos los argumentos, me parece que son muy válidos. Colombia tiene un plus, independiente al gran rendimiento individual, independiente a cualquier circunstancia futbolística favorable con el que llegue el plantel. Creo que, y Carlos lo mencionó, es una palabra clave, ¿no? Cuando Colombia respetó a Venezuela, le ganó como lo ganó en la primera fase, y creo que en este momento Colombia sabe que va a Venezuela, a un lugar donde va a ser complicado por la circunstancia social que vive el país, porque es un rival que nos ha costado en las últimas 5 eliminatorias, pero Colombia sabe que va a un partido donde lo puede dejar ya en el Mundial. Y conociendo este plantel, conociendo a José, a su cuerpo técnico, a la mentalidad, lo hablamos previo al partido con Ecuador, este equipo ante la adversidad, ante la presión, cuando tiene que ponerse, como dice uno popularmente, el cuchillo en los dientes, este equipo funciona y funciona bien, independiente o a diferencia de otros planteles que en el momento de presión arrugan o achican. Solo una duda tengo. Mourinho, el técnico del Manchester, al que yo respeto muchísimo, más allá de sus contradicciones, dice que el fútbol hoy es 90% físico-espiritual y 10% técnico-táctico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de jugadores de élite. Quiero preguntarte, porque tú conoces a estos jugadores, ¿cuánto influye tener que ir a jugar de visitante en un clima como vos marcás que puede llegar a ser adverso? ¿Cuánto del rendimiento del jugador disminuye ante una situación que se le plantea con obstáculos de ese tipo y de las que hay que salir con el corazón y con el cerebro y no tanto con los pies?
Sí. ¿Cuánto juega eso? Es muchísimo, el porcentaje es altísimo, Fernando, porque esta eliminatoria, creo que la eliminatoria suramericana a nivel general es sui generis, ¿no? Tiene unas particularidades totalmente diferentes a lo que pueda ocurrir en cualquier parte del mundo. De hecho, lo estamos por vivir. Vamos a ir a jugar a un país donde tiene una situación política, social directamente caótica. Pero la culpa la tiene la FIFA. Y se juega el fútbol de igual manera. Pero claro, y se juega el fútbol de igual manera. No hubo la Entonces, suficiente son presión jugadores de tampoco élite, aquí. son jugadores que están acostumbrados. Por ejemplo, Colombia no va en un charter. Colombia va vía terrestre por Cúcuta, que no está frontera. Sí. Es un desgaste más. No es lo mismo y lo vivimos nosotros en la eliminatoria anterior. Cuando llegamos tenemos que llevar nuestra propia seguridad, nuestro propio alimento, nuestro propio chef. Es un tema donde nos sentimos realmente visitantes, pero este tipo de jugadores con la madurez y la jerarquía y la capacidad que tienen hoy en día, estoy completamente seguro que eso lo va a transformar en un tema positivo. Ahí me afirmo en lo que dice Carlos Antonio. Creo que, por lo visto, un poco de lejos también, lo de Colombia se avanza en sus individualidades. Y cuando uno repasa el equipo y repasa los que están en estado de gracia, que quizás no son los titulares, uno dice, che, con estos jugadores, con estas individualidades que llevaron a Colombia hasta este lugar, no se puede perder este partido. Es que eso lo tengo absolutamente claro. Están en estado de gracia. Es un equipo hombre por hombre mejor que el del adversario. Y sigo diciendo equipo, pero las individualidades son superiores a las del rival. Ahora, si vamos a ir a jugar en esas condiciones, es por culpa de dos. Primero, la FIFA. La FIFA ha movido de acá a allá, que a los palestinos, que los albaneses, que los de Kosovo, que tal. Entonces ellos mueven y organizan ese tema político. A nosotros nos obligan a ir a San Cristóbal, pero tampoco noté que existiera mucha fuerza aquí para cambiar. Había un escenario ideal. Vámonos a Panamá. Nos vamos y jugamos en Panamá. Panamá no juega de local, juega de visitante este partido que viene. Entonces vamos a Panamá, jugamos en Panamá y jugamos todos tranquilos. Ellos tranquilos, nosotros tranquilos, no hay problema de seguridad. Entonces a mí que no me vengan ahora a anteponer que la dificultad, que llegar por tierra, que miedo, que la Guardia Bolivariana, que el carnicero ese que hay allá, que todo eso. No. Eso no me lo van a decir, porque es que tuvieron todo el tiempo para influir. Así como se fueron a hacer Gavilla el TAS, también debieron haber llamado a Infantino y haberle dicho, hermano, ¿por qué no revisamos este tema? Revisemos este tema porque, hombre, ni siquiera el espacio aéreo de Venezuela lo toca Colombia. Yo hace poco estuve en Aruba y el avión dio la vuelta y se vino por otro lado, además con una ruta advertida por el capitán. Nos dijo, tengo que ir por otro lado, nos vamos a demorar 25 minutos más porque no podemos pasar por los cielos de Venezuela. Entonces, Fernando... ¿Y si James no juega? No, pues si James no juega se le reemplazará a Fernando. Correcto, pero digo, ahí hubo algunas pruebas con Gio Moreno en estos partidos que se jugaron en Europa. Sí, y Cardona no está jugando mal en la Argentina. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna discusión en el tema Moreno futbolísticamente hablando. Lo que yo digo es que los que están en estado de gracia son otros. Si en este momento está en estado de gracia Chará, hombre, yo lo pongo. Si está derecho. Y está Cardona bien, y está Cuadrado bien, y está Barrios bien, y está Sánchez bien. Ahí tengo el 2. Muy bien, correcto. Barrios, entonces tengo el 2-3 ahí. Y tengo a Falcao arriba, y pongo a los del estado de gracia. Sí, hombre, pues eso es sencillo. Cuando cierro los ojos, para mí Fabra es Marcelo, el jugador del Real Madrid. Es cierto que tiene algunos problemas con el retroceso, pero cuando uno lo ve pasar tan decididamente, yo digo, ¿cuánto va a durar en la Argentina este jugador? Ha mejorado mucho allá. Vuela en la cancha, vuela, ha mejorado es un extremo, llega con riqueza, sabe cuándo tiene que tirar el centro, cuándo parar, cuándo tocar para adentro. Y a Cardona una cosa importante, más allá de que en algún partido le costó entrar en ritmo, no le ha pesado la camiseta de Boca. No. Con lo que significa, Farid, vos sabés, ponerse la dieta ponerse la camiseta de un grande, que a vos te ocurrió, ¿no? Sí. Pero ¿sabe qué? Lo de Fabra, Farid, es un cambio gracias al fútbol argentino. Y gracias a un técnico y gracias a un técnico como Guillermo Barros Esqueloto y al Vasco también lo tuvo a él que lo ha potenciado. Ahora, aquí hay una discusión, como dice usted, Fernando, filosófica, que haremos después de comerciales. ¿Cuál es la función del marcador? La función del marcador es marcar.
A mí siempre me hablan, no, es que ese central y ese volante de primera línea tiene un excelente primer pase. Primer pase. Primero es, ¿defiende bien o no defiende bien? Si la respuesta es sí, juega. Ya después veo qué voy a hacer en fase ofensiva. Entonces a mí me dicen, Fabra, una flecha. No, correcto, esa es la fase ofensiva, posesión de pelota. Pero, ¿y sin ella qué hacemos? ¿Sin ella qué hacemos? Entonces, si vamos a jugar con un solo mediocentro y sacamos el lateral, tenemos un huecazo allá por ese lado, que ya nos ha pasado varias veces, ¿no? Entonces tenemos que empezar a discernir cómo voy a jugar si solamente le voy a dar la responsabilidad de salida y me olvido, ¿no?, que ese jugador tiene la obligación de marcar. Más bien, yo lo subiría a 5 metros. Mire que Marcelo con Zidane, en algunos casos como variante, ha tenido Marcelo aquí y llegaron a poner a Coentrao en algunos partidos detrás de él. Lo ¿cierto? hizo Ramón Díaz con Sorín. Correcto. Correcto. Pero de ese tema podemos hablar después de comerciales, si ustedes me permiten. Don Farid y don Fernando, los contertulios de hoy. Ya volvemos. Muy bien, resolvamos ese tema del marcador porque ustedes me están debiendo la opinión sobre el tema TAS. Entonces, hablemos del marcador. Marcador de punta, Carlos. Creo que es el antiguo número 4, número 3, lateral derecho, lateral izquierdo, que se llamaba antiguamente el marcador de punta derecho, marcador de punta izquierdo, que su función principal era marcar y luego que podía pasar 1, 2 o hasta 3 veces por cada tiempo al ataque. Perfecto. Ese es el marcador. Estamos. Estoy de acuerdo. Cuando usted me pregunte con respecto al lateral, hablaremos respecto al lateral. El lateral. Bueno, el lateral, que es con todo este léxico del fútbol moderno y con todos estos números telefónicos que se le pone hoy a los sistemas, 4-3-1-2, 5-4, bueno, en fin. Que son reales. Que son reales. Sí, Son reales. absolutamente Que son reales. reales. Pero... Y me molesta que le llamen números telefónicos. No, Carlos, a mí a personalmente. lo que me refiero números telefónicos es porque uno no puede, en el fútbol moderno no puede fijarse en que este sistema es 4-3-1-2 y se acabó. Porque en el mismo juego, y usted y yo lo hemos hablado, la dinámica y la diversidad puede mostrar más sistemas. El lateral es un jugador que está también mucho más adelantado, que cumple funciones no solamente de marca, sino también de apoyar de manera ofensiva y también de ajustar en algunos sistemas, tanto en la parte defensiva como en la parte ofensiva, llegando a cumplir labores en la línea de 4 o en la línea de 5 o llegar a sumarse también en la línea de volante. Está absolutamente claro, digamos que esa es la definición, pero Fernando, el punto, todos hablamos de equilibrio, ¿verdad? Entonces pienso que esa función logra el equilibrio cuando te vas como Fabra, pero también tienes que marcar. Yo no estoy diciendo que tenga que regresar los 60, 70 metros porque lo matás, pero en donde empiece Hoy porque la pérdida del balón a marcar. Hoy porque hay dos colombianos y esta referencia le va a servir mucho al oyente y al televidente colombiano. Boca es una tentación cuando ataca para el rival, porque la posición de Fabra, casi siempre en posición de ataque, más la de Cardona tirado a la izquierda, pero con poca inclinación a quedarse en esa posición, le abre a los rivales toda una franja por el costado izquierdo del equipo de Boca para que el rival la aproveche, saque beneficio de ello, poniendo la pelota en esa zona porque Fabra se va y porque Cardona por momentos viene hacia adentro. Correcto. En ese instante, a mí no me interesa que Fabra vaya, si el equipo tiene esa dinámica, la de que hablamos, y corre toda su posición para cubrir esos espacios. Por eso me parece que el jugador de hoy tiene que saber de todo. El que es segundo marcador central, si es que se juega con 4 defensores, tiene que saber jugar de marcador lateral. El que es volante interior tiene que salir a jugar como volante externo, porque se cubrirán las posiciones de Cardona, seguramente embelesado por ese movimiento de Fabra, o de Fabra muy entusiasmado por llegar hasta la línea de fondo rival. Se van a cubrir todas esas posiciones si el resto del equipo lo comprende. Entonces no me interesará si Fabra es marcador de punta, lateral, sino un jugador muy rico para el ataque. Aquí está el trabajo, la conciencia, la determinación del resto del equipo y por supuesto la instrucción que le tiene que dar su entrenador para que cuando marchan estos dos a función de ataque, todo el equipo se posiciona para que esas zonas que son libres se cubran,
por aquellos que tienen que entender de la función. Fernando, yo estoy de acuerdo con eso y lo comparto. El tema es, le vamos a exigir a los jugadores de fútbol, y son casos excepcionales, ¿no?, que todos esos mensajes los acopien y que ese jugador de fútbol que tiene problemas de madurez, problemas de formación, si problemas de educación, no puede jugar en el Real Madrid, no puede jugar en el Manchester United, no va a poder jugar en la élite, no va a pero poder jugar. pero jugar al fútbol sí puede jugar, Fernando, Sí, va a sí, tener que jugar, porque si nosotros le vamos a pedir al jugador que cumpla con todo eso, pues estamos formando o estamos pensando que todos hacen parte de la élite y que todos hacen parte de un grupo que puede jugar en el Real Madrid, y no todo el mundo puede jugar en el Real Madrid. Pero estamos hablando de jugadores de calidad, estamos hablando de jugadores que actúan en los seleccionados y en los primeros equipos de Sudamérica, que algunos rozan con lo mejor del nivel internacional. En la última palabra, que era el programa que usted hacía en Fox, aquí en Colombia, ayer accidentalmente vi a Hernán Peláez entrevistando a Magnelli Torres. Y le pregunta a Hernán a Magnelli, Magnelli, ¿es cierto que hay jugadores que juegan bien el fútbol, pero no leen los partidos, no entienden el juego? Y Magnelli inmediatamente contestó, no necesitó pensarlo. Dijo, muchos. Sí, estoy Muchos totalmente de saben acuerdo. jugar, sí, saben jugar al fútbol, pero no entienden el juego. Carlos. Y yo estoy seguro que uno tiene que entender el juego Yo para tuve- poder hacer todo eso, y no todo el mundo lo entiende. Como Pero le digo, entonces esto es un tema... faltan educadores, no Exactamente, faltan y esto ha jugadores. sido- Formadores, exactamente, y correcto. esto ha sido un tema de evolución, de madurez. En mi época yo tenía jugadores que no les gustaba ver fútbol por televisión. Que ni sabía con quién iban a Ni jugar. sabía quién. correcto. Hoy en día se prepara mucho más. Y yo creo que en eso hay un tema que el jugador que quiere ser parte de la élite tiene la obligación de saber entender. La importancia del jugador es servirle al equipo y estar en la posición que el momento, la circunstancia del partido lo amerite, y poder prestarle ese servicio al equipo. Independiente que sea lateral, independiente que sea marcador, independiente que sea volante, lo que la circunstancia del juego en ese momento le exija al jugador para hacerle útil al equipo. Yo creo que ahí está la verdadera grandeza y el plus que le puede dar un jugador con el tema de la lectura y entender el juego. La siguiente sección llega gracias a Boston Medical Group, los líderes mundiales en salud masculina. www.bostonmedical.com.co. ¿Eyaculación precoz? Pida su cita al 320-8899-777. bostonmedical.com.co. Me da pena, tengo que cortar porque pagan para esto, y tengo a Carlos Zapata, es nuestro enviado especial. Además es muy importante lo que acabas de referenciar y de recomendar. Para mucha gente es muy importante. Es muy importante. Es muy importante. Tengo una referencia después del amigo. Sí, después, del amigo, porque tengo una tenemos- referencia con respecto a esto de saber de fútbol o no. Creo, ¿sabes una cosa, Carlitos? Creo que es lo menos importante hoy. Un entrenador que sabe de fútbol, pero es natural, debe saber, si no conoce... tiene que saber. Tiene que saber de otras cosas. No, de acuerdo. Hoy como prioridad, antes de enseñarle al jugador a patear, a la técnica, a colocarse en la cancha, tiene que saber como Aristóteles y Newton, tiene que saber de física. Si no sabe de física, está liquidado en el fútbol. No, estamos de acuerdo. Hay que saber exactamente qué significa el espacio. Nosotros podemos tener la pelota, la podemos tener permanentemente la pelota y no herir al rival. Si no entendemos que hay otras circunstancias, hechos aleatorios a la pelota, que le van a dar valor a todo aquello. Entonces, que sepa de fútbol es natural. ¿Quién no sabe de fútbol si no se estudia en ninguna facultad? Ahora hay que saber de recursos humanos, hay que saber de psicología, hay que saber de física. Si no se entiende todo eso, no se puede dirigir hoy. ¿Sabe quién lo explica muy bien, Farid? Eso que está diciendo Fernando. En su libro, bueno, fue el anterior, no es el último, Mi árbol de Navidad, o El árbol de Navidad, Carlo Ancelotti. Él explica cómo tuvo que cambiar de la época, ¿cierto?, al ordenador, a los especialistas, reunir la información y convertirse en un coach. Me dicen que le dé paso a Carlos Zapata. Ha llegado Carlos Zapata a Venezuela, aleluya, sobreviviente hasta ahora, y esperamos que regrese muy bien. Está ya en San Cristóbal. ¿Qué hubo, Carlos? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos Antonio. Un abrazo grande para Farid, también para don Fernando, con quien hace algunos años tuvimos la posibilidad de participar en unas transmisiones que además fueron muy exitosas porque llevaron a Once Caldas al título de la Copa Libertadores de América. Bueno, varios tópicos, varios puntos interesantes, Carlos Antonio, compañeros y televidentes. Lo primero tiene que ver con la condición climática que ustedes hacían referencia hace algún momento. La verdad,
muy fresco en San Cristóbal a esta hora. El Estadio Pueblo Nuevo está en la parte más alta de la ciudad, así es que la brisa va a aparecer. Los últimos días ha llovido, no tan fuerte, pero incluso hoy en el entrenamiento del conjunto de Venezuela también ha aparecido la lluvia. Hace una hora más o menos llegó Venezuela, el equipo de Rafael Dudamel. Estuvimos allí en la concentración y en el trabajo durante 10 o 15 minutos más o menos. Después se fueron los medios de comunicación. Pero me han contado que Rafael Dudamel y Venezuela ubicó en la cancha un 4-2-3-1. Obviamente con jugadores de muy poca experiencia, incluso en esa formación, en ese 11, aparecerían mínimo 2 jugadores que se consagraron subcampeones de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA. Para darle continuidad al proceso van a estar también en Colombia, en los Juegos Bolivarianos y pensando en la próxima eliminatoria. Sobre el tránsito de Colombia, atención, aquí hay una noticia. Hemos podido establecer con una fuente de Migración Colombia que la selección nacional mañana, que va a hacer el recorrido en un vuelo charter entre Barranquilla y Cúcuta, y se va justamente a estar allí en el aeropuerto, más o menos el tránsito a la frontera son 10-15 minutos. Pero Colombia, que no va a descender del avión, sino va a subir un miembro de la Guardia Nacional a revisar los pasaportes y demás, le van a dar celeridad al proceso. Y para tener ese punto de celeridad, no pasarían, atención, por el puente internacional Simón Bolívar, sino por otro punto de la frontera, un puente nuevo que está habilitado y que, entre otras cosas, lo inauguraría Colombia por allí para darle, insistimos, velocidad al tema. Y más o menos después de eso, 1 hora a San Cristóbal, una carretera muy complicada y demás. Esperemos que eso no haga mella en la condición física. Vuelvo con ustedes, compañeros. Carlos Antonio, Farid, don Fernando, un abrazo grande y feliz noche. Que la pasen bien. ¿Impotencia sexual? Pida su cita al 320-8899-777. bostonmedical.com.co. Feliz noche. Vamos a tener tiempo, Fernando, Farid. Cuando tú dices el partido debió jugarse en otro lugar, Sí. tienes razón a partir de esto. Nosotros veníamos para ir a hacer al Táchira, a Cúcuta, y recorríamos ese camino, lo hicimos muchas veces y de noche. Es un camino peligrosísimo. No debió exponerse a la selección colombiana a un trayecto por tierra que son 1 hora y larga. Una hora larga, 1 hora 40 por lo con menos. un precipicio al costado. Para un equipo que va a competir. En eso quiero darte la razón, que si no estaban dadas las condiciones para que el avión aterrizara en un determinado lugar y los jugadores pudieran ir en el trayecto cómodamente, no arriesgarlos a hacer lo que sí puede hacer un periodista o el hombre común, que es ir por ese camino que va desde Cúcuta hasta San Antonio, en el que muchas veces se arriesga la vida. Claro, y es que no solamente estamos hablando de unas figuras, estamos hablando del patrimonio de un montón de clubes, estamos hablando de unos padres de familia, de unos seres humanos, claro, de vidas de unos humanas. seres humanos. A mí la verdad, ese tema me ha molestado mucho. He tenido que, usted al comienzo del programa decía que se mordió, ¿qué? Los labios. Sí, me mordí los labios. Yo me he tenido que morder los labios, la lengua, la nariz y las orejas para no tocar ese tema, pero a mí me ha molestado mucho que la Federación Colombiana de Fútbol no le haya metido a eso el suficiente perrenque para no jugar ese partido en San Cristóbal. Hubiera sido injusto para el pueblo venezolano que vive en Táchira, en San Cristóbal, allí en esa zona, porque realmente es muy amante del fútbol, Sí, y muy pero- cariñoso, pero- y se adhiere al que llega del extranjero con una enorme gratitud cuando uno llega a ese lugar. Pero no es contra el público venezolano que estamos nosotros, sino contra circunstancias que se dan y que son anómalas, sin ninguna duda son anómalas. Esta sección llega a ustedes gracias a Bridgestone. Planeta Fútbol llega a ustedes gracias a Bridgestone, la compañía de llantas más grande del mundo. www.bridgestone.com.co. Planeta Fútbol. Farid, me está debiendo la opinión del TAS y se me va a acabar el programa. No, yo creo, Carlos, que, y en eso estoy muy de acuerdo con ustedes, ¿no? Yo creo que inclusive al que más le convenía que las cosas se quedaran como están es a Colombia, porque era darle vida a Paraguay, era darle vida otra vez a Perú, que son rivales directos nuestros.
Argentina, rivales nuestros en la última fecha, entonces era torear un avispero que a nosotros no... Ni arte ni parte. No, aparte si esa abeja nos pica, nosotros salíamos perjudicados. Más bien, toda esa fuerza y toda esa unión y todo ese tipo de cosas que se utilizaron en el TAS, yo sí estoy de acuerdo, lo hubiéramos utilizado para haber cambiado la sede. Pero claro, Fernando, le decía y lo hice, creo que lo convencí por lo que acaba de decir. Antes de uno de los partidos arriba en el vestuario nuestro, le dije, Farid, eso de los puntos, que los dejen como están. ¿Para qué le van a dar esos puntos a Bolivia? Eso es revivir a Paraguay y a Ecuador. Esos puntos a nosotros no nos van a llevar al Mundial. Los puntos en Venezuela sí nos van a llevar al Mundial. Nosotros tenemos un calendario, que de ese tema vamos a hablar mañana, el más cómodo de todos. El más cómodo. Jugamos contra 3 eliminados y un equipo que viene clasificado a Barranquilla. En cambio, a Argentina le toca con Uruguay, ¿no? A Chile le toca con Paraguay. A no sé quién con no sé cuál. Duelos directos. Entre ellos duelos directos, nosotros no tenemos ningún duelo directo. Este calendario es mejor que el que teníamos en el Mundial del 2014. Nosotros cerramos con Ecuador, con Chile, con Paraguay de visitante. Ahora cerramos con 3 equipos eliminados y 1 clasificado. Bien, estoy de acuerdo contigo con respecto a lo del TAS. No debió recurrir tampoco la Argentina. A mí me gustan las cosas ganarlas en la cancha, no en los escritorios. Lo que hicieron los que reclamaron, allá ellos, es su postura. Pero estamos hablando, es cierto que se produjo una renovación de dirigentes en Sudamérica, estamos hablando de nuevos dirigentes con viejos malos hábitos. Y vos sabés que estoy tentado, desde que llegué aquí, a decir algo, pero me parece que lo voy a pensar esta noche y en el programa de mañana lo voy a tirar. Porque él lo conoce, Farid lo conoce el tema y tú también. Nosotros lo conocemos por referencias, ¿sí? Venezuela va a jugar a ganar, a morir, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué? Venezuela va a jugar a ganar, a morir. Sí, digo, Venezuela es un equipo... murió hace rato. ¿Sí? Sí. Es un equipo en formación, que vos decís, está hecho por mitades. Está con un grupo que no se sabe para dónde va y algunos jugadores de la sub-20. Resulta que él tiene... Cuando llegan los tramos finales de todos los campeonatos, se utiliza una palabra, por lo menos en mi país, que es una palabra recurrente y que tiene que ver con el estímulo. Incentivación. ¿Sigo o no? Incentivación. Sí. Yo no la quiero pronunciar. Bueno, pero Fernando, a mí me pueden incentivar para que cante mejor que Carlos Vives y por mucha incentivación que haya, yo no voy a poder cantar como Carlos Vives. Pero ¿sabe cuántas veces va a probar por la noche frente al espejo con alguna canción de Vives? Si es que la plata es mucha, a ver si le saca la canción a Vives idéntica. No. Y si no le sale, le va a salir la manito, la forma o la manera. A ver, mejor le diría, págueme para cantar como Nino Bravo. Amigo, dígame, ¿la incentivación existe o no existe? Existe, pero hay un tema, Fernando Carlos, basado en la experiencia. Ni los premios dados por el club o por terceros, ni las motivaciones que no sean las propias durante los 90 minutos, uno en la cancha... ¿Y por qué lo hacen entonces? No sé si es un mito. ¿Y por qué los jugadores lo toman? Porque se viene uno a acordar, Fernando, se viene uno a acordar la plata que ganó, que perdió en el vestuario después del... Usted le puede poner gasolina de avión a un Renault 4 y no le gana a Hamilton en Fórmula 1. Te motiva y te hace hacer cambiar, te hace generar un cambio de estado de ánimo previo al partido. Por supuesto que usted no va a ser Bill Gates a partir de ese momento, pero que va a tomar una computadora y va a tratar de desentrañar los problemas a partir de este estímulo que no le quepa la menor duda. Por eso el estímulo es previo, Fernando. El estímulo es previo. Pero durante la cancha, ¿ustedes creen que en el partido, muchas veces uno ni se acuerda. Sí se juntaron algunos para presionar sobre la FIFA o el TAS, tratando de sacar una ventaja. ¿Por qué algunos que están en una situación delicada no pueden hacer yo le digo, y voy a comerciales porque ya mire el cartel. Sí. Le voy a decir algo. Argentina y Uruguay se juntaron para exigirle a Brasil que tenía que poner los titulares en esta convocatoria. Porque Tite no traía los titulares a Barranquilla. ¿Sabe cuál es la ventaja que hay hoy en día? Que todos los dirigentes con todo esto están caminando sobre hielo, sobre brasas. Entonces, y descalzos. Todo el mundo tiene que ir muy... Vamos a comerciales y ya regresamos. Mucho cuidado. Muy interesante.
Me dicen que tengo 30 segundos. ¿Se sintió bien, Farid? Volví a la época de jugador y eso me hace sentir aún mejor. Muchas gracias a los dos. Al contrario, gracias, Farid. Mañana estaremos otra vez con usted. Fernando, ¿se sintió bien o no? Muy feliz, muy feliz. Gracias a ustedes, a las autoridades de WIN y al público colombiano. Muy bien, mañana nos reencontraremos, si Dios lo permite. Mañana es una hora después, ¿no? A las 9 de la noche, después del partido Medellín-Santa Fe. Hasta luego.